esta red en conjunto con Brasil. Tenemos desde Chile ese cargo hasta hoy día en la tarde. Hoy día en la tarde puede que todo cambie, porque hoy día en la tarde tenemos votaciones para la nueva presidencia de nuestro consejo. Así que probablemente mañana tengamos noticias de eso, pero hoy día yo les quería contar un poco, ¿o no? No sé dónde está el computador. Ahí sí. Te necesitaba a ti, Andrea. Bueno, un poco las razones de por qué se armó esta red tienen que ver con las cosas que mencionó el ministro, el representante del BID. Tienen que ver con que todos nosotros aquí sabemos que tenemos problemas de productividad en nuestros distintos países en la industria de la construcción. Sabemos que hay casos de otros países en Europa, en América del Norte, en otros lados, que han implementado BIM como manera de superar estos problemas de productividad en la construcción en sus respectivos países. Y también sabemos que en este impulso o en este interés que tenemos los distintos países de implementar BIM como una manera de superar las brechas que tenemos en productividad, sabemos que avanzar juntos y colaborar y compartir la experiencia nos va a ayudar a ir mucho más rápido que lo que haríamos por caminos separados. Entonces, en ese contexto, este grupo parte en 2000. Ahí sí. Ya. Este grupo parte en 2018 con un encuentro que armamos en Chile, en el que justamente nos dedicamos a trabajar con los representantes de los países en ese minuto, en entender cuáles eran los problemas que teníamos cada uno de nosotros como país, cuáles eran los pasos que queríamos dar y cuáles eran las cosas que podíamos hacer en conjunto. Y una de ellas tenía que ver con formar la red. Ese primer encuentro, antes de eso no existía la red, y parte de las conclusiones fue, ok, queremos todos crear esta red, y queremos entonces, en base a eso, empezar a pensar qué vamos a hacer en conjunto y armamos un segundo encuentro en Brasilia, también a fines del año pasado, donde ya empezamos a delinear cuáles serían los focos en los que nos queríamos, valga la redundancia, enfocar en nuestro trabajo conjunto. Luego de eso tuvimos un encuentro en Uruguay, ahí está, en mayo de este año, en el cual, y otra cosa importante de la cual les voy a hablar, tiene que ver con que en Brasilia, una de las cosas que fuimos viendo en conjunto con el BID, porque el BID se sumó a este proyecto, el BID nos dijo, ok, aparte de las cosas que ustedes quieren hacer en conjunto, bueno, necesitamos fondos para hacer eso, y el BID dijo, bueno, tenemos unos fondos a los cuales ustedes podrían postular como red, por lo tanto, parte importante de lo que estuvimos viendo en Brasilia de esos focos tenía que ver con, ok, ¿qué queremos hacer en conjunto? Y cómo conseguimos también financiamiento para hacerlo en conjunto. Y en ese sentido lo que estuvimos haciendo, de hecho entre Brasilia y Montevideo, entre fines del año pasado y principios de tiene que ver con postular estos fondos. El equipo del BID nos ayudó mucho ahí en delinear cómo podía ser este proyecto, y en el encuentro de Montevideo en mayo de este año ya apuntamos bien qué queríamos hacer. Y la buena noticia es que nos ganamos ese fondo. Hoy día lo que estamos haciendo en este último encuentro, en este cuarto encuentro, no sé, ¿dónde está el computador? Ah, ya atrás. Sí, claro. En el cuarto encuentro en el que estamos hoy día, que partimos el martes y terminamos hoy, ya tiene que ver con afinar los detalles de lo que se va a hacer, cómo vamos a trabajar estos próximos 3 años, y eso les voy a contar en un segundo cuando el señor termine con las pilas. No es por presionarlo, pero... Perfecto. Entonces, ¿quiénes somos? Y ya lo mencionaron de todas maneras, pero lo voy a repetir. Somos 8 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. ¿Y qué queremos hacer? Y estas son cosas que son, de hecho,
frescas, recién salidas del horno, porque obviamente ponerse de acuerdo con 8 países qué es lo que queremos hacer a veces cuesta. Tenemos, a pesar de que casi todos, excepto uno, hablamos el mismo idioma, muchas veces ni siquiera nombramos las cosas iguales, entonces mucho que ponerse de acuerdo. Y finalmente es este el objetivo que estamos fijando como nuestro norte para lo que queremos hacer en conjunto, que es aumentar la productividad de la industria de la construcción en nuestros distintos países, a través de la transformación digital, acelerando los programas nacionales de cada uno de nuestros países que ya estamos impulsando BIM, mediante el trabajo colaborativo que promueva alineamientos comunes y favorezca el intercambio comercial y de conocimiento en la región. Lo mencionaba la representante del BID, el tema de la colaboración es clave y este grupo está basado en eso, en cómo vamos a colaborar para que todos vayamos más rápido y de mejor manera en este trabajo con BIM. Necesito un brazo más largo, quizá. No sé, ¿te puedo pedir que la pase a los que están atrás? Y después tenemos unos objetivos específicos. Sí. Que son varios. Primero que nada, vamos a promover el aprendizaje acerca de cómo implementar BIM dentro de nuestros miembros de la red y dentro de los países que la conforman. La siguiente. Es que queremos difundir los beneficios del BIM para lograr convencer a los tomadores de decisiones. Cada uno de nosotros en sus países tenemos gente que toma las decisiones, nos encantaría poder decidir nosotros solamente, pero hay otros detrás de nosotros, entonces necesitamos lograr que ellos entiendan cuáles son los beneficios del BIM para las distintas instituciones, para los proyectos y para las personas también. Luego después, el siguiente. Tenemos, la idea es acordar una base conceptual común para alinear nuestros estándares. No sacamos nada con que tener 8 países, o después 10, 12, 15, los que se vayan sumando, que cada uno tiene una manera de hacer distinta del BIM. Porque entonces no vamos a poder colaborar, porque entonces nuestros esfuerzos van a ser mayores, porque cada uno va a tener que inventar su propia rueda. Entonces la idea es alinearnos y también impulsar el uso de herramientas para fomentar la transparencia y la trazabilidad de la información. Todos sabemos lo que está pasando en nuestros respectivos países y que siempre la transparencia es algo que buscamos y que cualquier herramienta que nos ayude a mejorar eso en el uso de los fondos públicos es clave. ¿Y otra más? Y el último punto tiene que ver con maximizar los recursos. Si cada uno de nosotros está haciendo lo mismo por separado, cada uno de nosotros está invirtiendo un montón de recursos del Estado en hacer lo mismo. Entonces, ¿por qué no nos juntamos y generamos información en conjunto que nos permita avanzar más rápido sin que cada uno tenga que hacerlo de nuevo por su cuenta? Ahí. Entonces, con todo esto, ya estábamos de acuerdo con el objetivo, entonces les contaba yo que entre el segundo y el tercer encuentro ya se fue delineando esta postulación a estos fondos. Un bien público regional del BID, para que ustedes sepan, está definido como un fondo que financia soluciones conjuntas a desafíos de desarrollo compartidos a través de la cooperación regional. Entonces, nosotros postulamos a este proyecto a través del equipo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este año se presentaron 101 propuestas y de esas se eligieron 13 proyectos. O sea, nosotros estamos entre esos 13, de hecho, estamos en el tercer lugar seleccionado de esos 13 proyectos y ese proyecto involucra a los mismos 8 países que están hoy día en la red. El foco de ese proyecto, el objetivo de ese proyecto es dar inicio a nuestra red, crearla, ayudarnos a crearla, a posicionarla, a alinearnos, como les decía antes, y a generar capacidades dentro de los países participantes. Los plazos de este proyecto son 3, estamos partiendo recién ahora en diciembre, o sea, este proyecto va a llegar hasta diciembre del 2022. Y el monto total del proyecto son $960.000, que no es solo dinero que va a poner el BID, sino que parte de esos fondos del BID y parte de eso es la dedicación que cada uno de nosotros va a tener que hacer, que es, por lo que estuvimos viendo esta semana, es harta. Así que es un esfuerzo conjunto. Estamos muy contentos y muy agradecidos con el BID por poner este apoyo, porque obviamente nos va a ayudar mucho a ir más rápido y sabemos que de aquí van a salir muchas cosas buenas.
Y lo que vamos a hacer, no les voy a contar en detalle lo que vamos a hacer, pero tiene que ver con estos 7 focos. Generar estrategias, enfocarnos en capacidad, enfocarnos en tener indicadores, cómo vamos a medir. Esto que estamos diciendo, el BIM nos va a ayudar a muchas cosas. Bueno, ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a tener estándares comunes que nos permitan realmente conversar y compartir conocimiento y también servicios entre los países? Hay temas, obviamente, hay focos tecnológicos que no son el centro, pero son importantes. Estamos también pensando futuro cómo el BIM se va a usar para la operación. Y también hay temas como que tienen que ver con propiedad intelectual y cómo se usa la información, que siempre son aprehensiones que van surgiendo con el uso de metodologías y tecnologías como el BIM. Entonces, con eso termino la parte mía. Lo único que quería solo comentarles es que hoy día la red son 8 países, pero eso no significa que la red se va a quedar en 8 países. Eso es bien importante. La idea nuestra, y hoy día somos 8 países porque son los que han llegado a la convocatoria, no hubo una selección de ningún tipo. Y la idea justamente es que la red quede abierta para que se vayan incorporando idealmente todos los países de Latinoamérica. Así que también esto nos interesa en el futuro hacer un llamado para que los otros países que hoy día no están participando se vayan sumando, porque eso sabemos que va a fortalecer nuestra red y va a fortalecer los objetivos que tenemos de compartir, alinear, acelerar y avanzar más rápido en esto. Así que con eso termino. Muchas gracias. Bueno, yo voy a estar acá porque soy como Carolina y tengo que estar parada, pero no moverme tanto. Ahora vamos a pasar a contarles, vamos a hacer un breve paneo de los avances en cada país. Cada uno de los países va a responder estas preguntas, ¿no? El año de inicio de la estrategia de implementación BIM, organizaciones públicas que lideran dicha implementación, los plazos y las metas definidas, focos de la estrategia, principales avances y logros a la fecha y cuál es el principal interés de ser parte de la red de gobiernos latinoamericanos. Yo tuve la suerte que ya pasó el ministro y dijo cuál era el último, pero lo voy a repetir. Bueno, la estrategia en Argentina empezó en julio del 2017, inició en la Secretaría de Planificación y Coordinación Territorial, Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, y comenzó con el programa CBIM en julio del 2018. La estrategia consiste en implementar la metodología BIM a nivel nacional con el objetivo de lograr la modernización, la gestión mediante la digitalización del sector de la construcción. Planteamos en su momento un cronograma estimativo, que creo que es el que conocen casi todos, ya que está publicado, basado en 4 áreas: estrategia, desarrollo institucional, capacitación, participación y colaboración. Establecimos un inicio en el 2017 con la estrategia, llegando hasta el 2024-2025 para una implementación en la mayoría de los proyectos públicos del Estado. Las principales acciones que planteamos fue generar una normativa de fomento para la implementación de BIM en Argentina. Como logro, tenemos un decreto en proceso, el decreto de estrategia BIM Argentina. Otra de las acciones es propiciar una implementación progresiva, ordenada y consistente en el sector público. Para eso logramos realizar la guía de implementación, que es algo que promocionamos ya el 23 de agosto de este año en el lanzamiento de CBIM, y varios documentos más, 47 que tenemos ya desarrollados e identificados. Otra de las principales acciones fue utilizar formas de trabajo colaborativo y ampliar la difusión de la metodología del país, del BIM en el país. Para eso estamos realizando talleres de transferencias metodológicas con 36 áreas del Estado nacional, provincial, regional e instituciones públicas. Y también la mesa de BIM Gestión Pública, participaciones en distintos foros como BIM Forum, BIM FADU y otros ámbitos. Y por último, Argentina ve en la red de gobiernos BIM latinoamericanos una oportunidad para acelerar el aprendizaje de la implementación de BIM, de los instrumentos y las políticas públicas,
para la adopción de BIM gracias al intercambio y de las buenas prácticas entre los países miembros y las experiencias internacionales. También se espera que los marcos de consenso alcanzados faciliten el crecimiento y modernización de la industria de la construcción a nivel regional. Bueno, ahora debería pasar Brasil. Perdón, esto me parece que no está funcionando, ¿no? ¿Sí? ¿Funciona? Ah. Olá. Melhor aqui ou aqui? Prefiro aqui. Olá. Saludo a todos los representantes de gobierno en la persona del señor secretario acá, los representantes de los países y de la red de BIM, de BID, señoras y señores. Soy Anderson Alvarenga, representante de la Secretaría de Productividad en Brasil. Una de las personas que está a implementar el BIM y la estrategia nacional. Comenzamos en 2015 con el diagnóstico en BIM, con una cooperación con la Unión Europea, que identificamos a donde estábamos nuestro nivel de maturidad. En 2016 tenemos un termo de cooperación con el gobierno del Reino Unido para cambiar informaciones sobre BIM. Delegaciones brasileñas hablan con representantes del Reino Unido. En 2017 fue establecido el Comité de la Estrategia BIM en Brasil, con representantes del gobierno para planear cómo sería la estrategia nacional. En 2018, el presidente del país creó entonces la publicación de la estrategia nacional. Diversas organizaciones están a participar de este trabajo, pero que lidera la implementación de BIM tenemos el Ministerio de la Economía, Ministerio de la Infraestructura, de Transportes, y el Ministerio de la Defensa. Tenemos acá the roadmap, establecemos algunos marcos para la implementación, para que podamos hacer la implementación gradual. Tenemos en 2021 algunos proyectos públicos, algunos proyectos pilotos, donde contrataremos en los proyectos en BIM. En 2024 teremos las obras en BIM. En 2028 de mantenimiento. Temos algunas áreas estratégicas. En resume acá la parte de gobernanza, de la regulamentación, la capacitación y los desafíos del Brasil en la infraestructura tecnológica de la innovación. Las principales acciones en generar estándares y un reglamento técnico para la implementación y reglamentación para que el gobierno pueda contratar los proyectos en los servicios en BIM. Definir en este primer momento estamos a definir y rastrear los proyectos pilotos. Tenemos 5 con estradas, las carreteras, de puentes, en edificaciones, en aeropuertos.
Tenemos un programa de capacitación, las diversas áreas que necesitan. Ya tenemos los principales logros, la Biblioteca Nacional con objetos en BIM, en los diversos talleres en workshops, tenemos proyectos en edificios, carreteras, la equipe técnica se capacitado. La red do BIM Latinoamérica acelerará el proceso de implementación de BIM de manera estandarizada con el intercambio de experiencias para tener la transformación digital en la industria de la construcción. Gracias. Hola, yo de nuevo. Bueno, los avances de Chile, primero, ¿cuándo partimos y cuáles son los plazos y metas definidas? Nosotros partimos el 2016 con el Plan BIM y nos fijamos principalmente dos metas que estaban enfocadas obviamente en aumentar la productividad de nuestra construcción y aumentar su sustentabilidad. Entonces, las dos metas tienen que ver con cómo impulsamos el BIM desde los proyectos públicos y después de los proyectos privados. Entonces, nuestra primera meta es al 2020, que se va a incluir el BIM en los requerimientos de proyectos públicos. Esto no es todos los proyectos, sino que es algo que aún estamos definiendo con cada una de las instituciones, pero estamos partiendo por los proyectos más grandes, donde sabemos que, por una parte, en Chile igual ya se estaba incorporando BIM, a veces de manera no tan organizada, pero ya se estaba incorporando aeropuertos, carreteras, hospitales, etc. Y también donde son proyectos en los cuales las empresas que participan, también muchas de ellas ya estaban implementando BIM, independiente de que se les estuviera pidiendo o no. Entonces, eso es la meta del 2020, que es bien pronto. Y tenemos otra meta que es el 2025, que es la incorporación de BIM en una plataforma que se está desarrollando en paralelo. La plataforma se llama DOM en línea, que DOM significa Dirección de Obra Municipal, que es el lugar donde uno va a pedir un permiso de edificación en Chile. Si yo quiero construir una casa o un hospital o un edificio, tengo que ir a mi municipalidad, en Chile hay 355 creo, y yo voy a la que me corresponde y pido este permiso, con un montón de trámites, un montón de papeles, etc. Entonces, DOM en línea lo que hace es permitir hacer, o va a permitir hacer eso todo a través de Internet, de manera mucho más fácil y rápida y con menor burocracia. Y la idea nuestra entonces es que además esa plataforma permite incorporar modelos BIM al 2025, lo que permitiría hacer revisión automatizada de los proyectos o una primera revisión automatizada de que los proyectos cumplen con la normativa vigente, las alturas máximas, etc. Y eso entonces pasa a ser ya no solo para los proyectos públicos, sino también para los proyectos privados. Las organizaciones públicas que están involucradas en esto bueno, principalmente nosotros, Plan BIM es parte de una agencia del Estado que se llama Corfo, que es la Corporación de Fomento de la Producción, que depende del Ministerio de Economía. Ahí está centrado el plan de implementación de BIM desde el Estado, pero obviamente como nosotros no generamos infraestructura, nosotros tenemos que trabajar con las instituciones que sí desarrollan licitaciones de infraestructura en Chile, que son varias, pero nosotros principalmente estamos enfocados en esas tres. En el Ministerio de Obras Públicas, que desarrolla carreteras, hospitales, aeropuertos, edificios institucionales, etc. En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que desarrolla o que tiene muchos programas de subsidio para vivienda social y también tiene programas de espacios públicos y pavimentación, etc. Y finalmente también trabajamos fuertemente con el Poder Judicial, que son los que generan todos los tribunales de Chile. Entonces, nosotros trabajamos directamente con esas tres instituciones para apoyarlos en cómo ellos implementan BIM, requieren BIM y manejan BIM en sus proyectos. Los focos de nuestra estrategia son 5, que tienen que ver con, primero, tener una institucionalidad, tener estándares, tener capital humano preparado, tener tecnologías habilitantes y finalmente hacer difusión hacia los distintos sectores de lo que se está buscando impulsar.
El foco nuestro está puesto principalmente en esas dos, en estándares y en capital humano. Y ahí entonces les quiero contar cuáles han sido los principales avances y logros que hemos tenido a la fecha en esas dos líneas. En el tema de estándares, primero que nada nos hemos enfocado principalmente en levantar cómo se hace un proyecto público en los ministerios que les mencionaba y ver cómo el BIM los viene a ayudar a los procesos que ellos ya tienen y a los problemas que reconocen. Y en base a ese trabajo se ha empezado a generar términos de referencia, no sé cómo se dice acá términos de referencia, base de licitación, ¿sí? Pero con BIM enfocada en mejorar y en agregar valor al proceso que ellos hacen. Entonces, eso es una primera acción de estandarización. Una segunda que está conectada con eso tiene que ver con que en junio de este año lanzamos el estándar BIM para proyectos públicos, que lo que hace es una integración de estándares internacionales, normas ISO, normas de Inglaterra y también algunos protocolos de Estados Unidos y Australia, pero además les da una bajada más práctica de cómo se tiene que pedir información cuando se hace un proyecto y cómo las empresas tienen que responder a ese requerimiento. Y todo eso está en el estándar BIM para proyectos públicos que hoy día además está disponible en inglés. Y finalmente, la tercera acción no logra la fecha grande para nosotros tiene que ver con una plataforma que lanzamos hace como un mes atrás, que es la matriz de implementación BIM o el MiBIM, que es una plataforma que está disponible en Internet para que las empresas o las instituciones puedan medir cuál es su avance de implementación de BIM y también saber qué otros pasos tienen que dar. Entonces, está armado como un camino en el cual las instituciones van respondiendo algunas preguntas y finalmente tienen un informe acerca de cómo está su implementación de BIM respecto de 4 pilares, respecto de la estrategia, respecto de los procesos, respecto de la tecnología y respecto de su capital humano. La idea de esta herramienta es que las organizaciones entiendan que si quieren implementar BIM, no solo tienen que comprar el software y no solo tienen que capacitar, sino que tienen que también pensar en sus procesos, tener una estrategia y tener una serie de pasos para ser exitosos. Eso es en la línea de estandarización. Y luego en la línea de capital humano hay 5 principales acciones. Una tiene que ver con que al principio del proyecto, en 2017, desarrollamos una matriz de roles que define 5 roles con sus competencias. Y esta es una herramienta que sirve para las instituciones y también para las universidades e institutos a formar, a capacitar equipos. Tenemos un programa de becas que hasta la fecha hemos dado 1.500 becas de capacitación en distintos roles que están definidos en la matriz de BIM. Y eso ha ayudado a ir ampliando también la oferta de cursos de extensión, o sea, de cursos para la gente que ya estudió y que no aprendió BIM en sus carreras. Hacemos talleres, hemos hecho ya talleres con 55 escuelas universitarias y técnicas acerca de cómo incorporar BIM en sus mallas para que también los chicos que están todavía estudiando tengan estos conocimientos incorporados. Y en base a ese trabajo hemos visto que la educación en BIM ha ido aumentando. Hoy día tenemos el 90% de las carreras que enseñan temas relacionados con la industria de la construcción, hoy día están incorporando BIM de una u otra manera. Y cuando partimos era la mitad, o sea, hace 2 o 3 años era la mitad. Así que vemos que ha habido un aumento importante. Y finalmente, el último gran logro para nosotros, y de hecho es un proyecto que nos gusta mucho, es el E+BIM, que es un proyecto que ya no piensa, vamos a incorporar el BIM en la educación superior, sino como la incorporamos antes, en los chicos de 17, 18 años que están en el colegio, liceos técnicos les llamamos nosotros, y estamos trabajando con el Ministerio de Educación para que todos esos colegios que como son técnicos, incorporan temas que tienen que ver con dibujo técnico, construcción, instalaciones, como ahí también se incorpora BIM. Y eso es un proyecto que partió este año, ya tenemos 7 liceos incorporados, la idea es incorporar todos, que no recuerdo en este minuto cuántos son, pero son más de 100. Y es un proyecto que además, y este es el último punto que toco sobre esto, tiene que ver con, no solo con pensar el BIM como un tema tecnológico, sino que también como un tema social. En general, en Chile los chicos que van a estos liceos son chicos de escasos recursos, o no escasos, pero de clase media-baja, y por lo tanto, al darle estas herramientas, ellos salen del colegio con muchas mayores capacidades y muchas más oportunidades de emplearse, porque muchos de ellos no van a la universidad, porque tienen que empezar a trabajar, porque no tienen otra opción. Entonces, hoy día ellos salen con más herramientas que les permiten tener mejores sueldos y más oferta.
Entonces, también esta es una invitación a pensar el BIM no solo como una herramienta de mejorar la productividad y siempre como en términos económicos, sino que también hay espacio para los temas sociales. Y finalmente, ¿cuál es el interés nuestro de participar en la red de gobiernos latinoamericanos? Y bueno, va a coincidir con lo que ya dijeron y va a coincidir seguramente con lo que van a decir los países que vienen, pero nuestro interés tiene que ver con que finalmente, o nuestra visión, digamos, tiene que ver con que finalmente ojalá todos los países de Latinoamérica estemos implementando BIM y lo hagamos de manera estandarizada y eso nos ayude a todos a ir más rápido y a tener espacios luego de colaboración entre los países. Y con eso termino. Gracias. Era ¿Este? Pues. sí. Eso creo que funciona luego. Bueno, hola, buenos días a todos y primero que todo muchas gracias a Argentina por habernos recibido, a Andrea, a Silvia y todo el equipo del gobierno. Muchas gracias. En Colombia apenas estamos iniciando, llevamos un año en el camino que ya otros países han recorrido y que ya llevan mucha más experiencia. Esto comenzó el año pasado, al finales del año pasado comenzamos un poco a pensar que había una necesidad como gobierno de tener una estandarización para los proyectos y de preparar mejor los proyectos. Nosotros como banco ya lo veníamos haciendo desde el 2015, pero como gobierno nacional todavía no se había pensado. Principalmente los que están involucrados desde el gobierno nacional son el Ministerio de Vivienda, obviamente porque en vivienda desde el sector privado ha venido empujando esto de manera más temprana y se han empezado a adherir otras instituciones privadas, principalmente del Ministerio de Transporte e incluso de algunos gobiernos locales que ya han incluso avanzado bastante en la implementación de BIM. Del sector privado también tenemos un equipo grande, están las dos principales cámaras o agremaciones que son la Cámara de Construcción de Edificaciones, que es Camacol, y la Cámara Colombiana de Infraestructura, que es la que se encarga un poco de las obras civiles, que lo agremia a las empresas de obras civiles en Colombia. También contamos con el apoyo de ACFA, que es el sector académico de arquitectura en Colombia. Entonces, entre ellos lo que hemos hecho y lo que se hace a través de la FDN con el gobierno británico es tratar de coordinarlos, articularlos para ir en un solo camino y que no haya iniciativas o varias iniciativas dispersas con diferentes objetivos. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Tenemos ya un documento de política listo, el borrador lo tenemos hace 2 semanas exactamente, lo estamos revisando y básicamente cómo llegamos a eso, hicimos primero obviamente una recopilación de información, tratamos de armar algo de una línea base pero muy básica, con todas, digamos, las características y el contexto colombiano del sector de la construcción y de la infraestructura. Se han hecho muchos talleres con todos estos actores que le hemos comentado y con eso construimos ese documento borrador que se basa también además en otra metodología que es el caso de las 5 dimensiones o el modelo de las 5 dimensiones o el 5 Case Model, que básicamente le da la guía de cómo estructurar políticas, programas o proyectos de manera homogénea en cualquier sector o a cualquier nivel de gobierno. Esa es la base y eso es lo que ha servido para empezar, digamos, a esbozar el foco de lo que es ese documento estratégico de implementación de la metodología BIM, que se basa en 4 grandes pilares, que son las capacidades y cómo generar, digamos, los recursos y la formación para que pueda adoptarse BIM, no solamente desde el sector privado, pero principalmente también desde el sector público. Todo lo que tiene que ver con los procesos y cómo se tienen que adaptar, digamos, los procesos en las instituciones públicas, todo el proceso de innovación que va atrás de pensar en esa transformación digital en realidad, y que incluso en realidad en Colombia no lo hemos enfocado como una estrategia BIM únicamente, sino que es una estrategia de transformación digital de todo el sector de construcción y de infraestructura. Y obviamente que terminará en algunos años con
el desarrollo de unos estándares para Colombia homogeneizados y que obviamente deberían estar alineados con lo que se produzca en la red. Lo más difícil quizás para lograr estas tres partes que ahorita les explicaré, que es el resultado de todo este trabajo, ha sido subir, como decimos en Colombia, subir al bus a las entidades públicas y al resto de actores, es decir, convencerlos de que es una necesidad, porque para algunos no era tan evidente, pues fue difícil, nos llevó varios meses armar ese grupo, motivarlos y empezar a armar unos grupos. Lo que hicimos en Colombia fue armar, una vez ya teníamos ese convencimiento, o habíamos convencido a todos y que ellos mismos tuvieran el convencimiento, lo que hicimos fue formar diferentes grupos de trabajo con diferentes temáticas, que son las que estaban atrás. Entonces a cada uno de ellos se les asignó unas tareas y esos grupos tuvieron que generar una información que ha servido de base para construir el documento de estrategia. ¿En qué ha resultado eso? Que eso ha sido en el último mes, que es esto que ha pasado. Primero que pudimos incluir en un documento COMPES, que es un documento de política, son los documentos de política pública del Estado colombiano. Incluimos ya todo el tema de transformación digital del sector de la construcción e infraestructura en Colombia, que es muy importante porque el gobierno ya está reconociendo a nivel de Estado, más bien a nivel de Estado se está reconociendo pues que hay una necesidad y que hay que seguir adelante con esa estrategia. Segundo, el alto consejero del presidente Duque que mira todos los temas de gestión y de eficiencia en el gobierno, estamos firmando con él y con todas las entidades o las agencias del gobierno que ejecutan obras civiles y de vivienda y de todos los sectores, vamos a firmar un memorando de entendimiento para la implementación de metodologías para la mejor preparación de proyectos, que entre una de ellas está BIM, otra es el caso de las 5 dimensiones y el otro es en inglés se llama el Project Initiation Roadmap, y es decir, ya hay un compromiso desde el presidente con todas estas agencias para implementar estas metodologías. Y lo tercero es que en un libro que lanzamos la semana pasada por parte de la Comisión de Expertos de Infraestructura del país, que es una comisión independiente, también se recomendó que el gobierno y el sector privado impulsaran y aceleraran, digamos, el proceso de implementación de BIM en los procesos y en las obras civiles que se adelantan. Entonces, estas tres cosas han sido supremamente importantes porque esa es un poco la base política y la base que se quería de compromiso desde el gobierno, incluso desde el sector privado, como parte para acelerar y para empezar a implementar las metodologías BIM, la metodología BIM. ¿Por qué es importante para Colombia estar aquí en esta red en Latinoamérica? Uno, porque nos permitirá alinear, digamos, las expectativas. Muchos de nuestros países apenas no llevan el avance que tiene Brasil, ni que tiene Argentina, ni Chile, y estamos tratando de seguir ese camino, y seguramente esto nos va a servir para alinear esos intereses y esos tipos de estándares que estábamos hablando al inicio, que Carolina estaba hablando. Lo segundo es quizás, y lo más importante, es acelerar la curva de aprendizaje, es decir, ya hay una experiencia, no tenemos que inventarnos la rueda de nuevo. Chile ya lo ha hecho, Brasil, Argentina ya lo está haciendo, entonces eso nos permitirá, digamos, acercarnos y hacerlo más rápido y no cometer probablemente algunos errores o entrar en algunas discusiones que ya se han hecho en la región. Obviamente abrir un espacio de discusión, nos interesa poder compartir y que nos compartan también experiencias sobre lo que ha pasado. Y quizás lo más importante y que lo hemos hecho, digamos, le hemos puesto mucho foco en estos últimos días es maximizar los recursos. Es decir, todos los gobiernos tienen limitaciones en Latinoamérica de recursos, unos más que otros, pero esta red va a generar unos estudios y unos documentos que nos van a servir a todos de igual manera. De otra forma, cada país tendría que hacer el mismo esfuerzo por separado y pues esta es una manera de maximizar esos recursos. Y bueno, eso es todo lo que les puedo contar de Colombia. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno,
Buenos días a todos y todas. En primera instancia quisiera agradecer a todos los representantes del Gobierno Nacional que han hecho presentes, ha hecho posibles esta reunión, muy especialmente a Andrea y Silvia y a todo el equipo que ha estado acompañándonos estos días acá en el Ministerio. Nosotros semanalmente tenemos reuniones aquí en nuestra red, pero yo creo que realmente nada sustituye el intercambio presencial y eso ha hecho que en estos días hayamos podido avanzar significativamente en algunas cuestiones que teníamos pendientes y yo creo que parte de ser parte de una red, valga la redundancia, es tener ese intercambio y poder, digamos, compartir, digamos, todo lo que, el conocimiento que ya se ha instalado en otros lados, así que de verdad muchísimas gracias. Mi nombre es Andrea Fernández, yo soy representante del Ministerio de la Presidencia de Costa Rica, en conjunto con José Adrián Leandro, que es parte del Ministerio de Planificación de mi país, que está aquí presente. Hemos liderado la implementación de la estrategia BIM en nuestro país. Quisiera también comentarles que yo soy parte de una oficina, de la oficina del despacho de la Primera Dama de la República, que desde luego es la esposa del presidente, que en este caso ha ejercido en este primer año y medio de gobierno digamos, un rol especial. La Primera Dama de la República en nuestro país había sido siempre, como creo que sucede en casi todos los países, una persona que trabajaba principalmente abocada a causas un poco más sociales o relacionadas con la niñez y la adolescencia, y en este caso ella como arquitecta formó un equipo de trabajo de profesionales que está encargado de dar acompañamiento y seguimiento a las estrategias nacionales que tienen que ver con movilidad, vivienda y construcción. En mi caso, yo lidero algunos procesos relacionados con construcción y vivienda y esa es la razón por la cual estoy acá representando a mi país. También quisiera compartirles que yo creo que Costa Rica y tal vez Colombia, con lo que decía Juan Camilo, son buenos ejemplos de lo que puede suceder cuando un país se matricula en algunas de estas redes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos solamente un año de ser parte de esta red. Hace un año yo estaba conociendo a Carolina y a todo el equipo en Brasil y apenas estábamos empezando a hablar del BIM. Un año después, y gracias al intercambio de conocimiento que ha habido este año, tenemos la oportunidad de estar a las puertas de presentar la Estrategia Nacional de Implementación del BIM, y eso definitivamente no hubiera sido posible sin el intercambio de información y sin el apoyo del BID, que al final es quien nos ha dado los recursos para hacer esto posible. Entonces, bueno, Costa Rica ha trabajado durante este primer año de trabajo en lo que hemos denominado la Estrategia Nacional de Implementación. Esta Estrategia Nacional de Implementación ha tenido diferentes pasos y bueno, en Costa Rica nos gusta hacer todo bastante democráticamente y hemos integrado también a otras instituciones formando una Comisión Nacional de Implementación con representantes de 8 diferentes instituciones públicas e instituciones descentralizadas que tienen que ver con vivienda, prestación del servicio de agua, infraestructura, el Ministerio el MOP, bueno, nuestro MOP, que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Planificación. Entonces, con esta Comisión Nacional de Implementación hemos ido delineando más o menos cuáles son los pasos que queremos para que esta metodología se pueda implementar en nuestro país. Durante el mes de junio de este año, gracias al apoyo del BID también y también gracias a nuestra red, tuvimos la participación de diferentes expertos en nuestro país que se reunieron no solamente con estos 8 representantes institucionales, sino con 23 instituciones más, y tuvimos un taller que nos permitió dialogar entre todas y todos cuáles eran las expectativas de las partes de implementar esta metodología en nuestro país. Ahí podríamos rescatar, creo que las principales, pero que para nosotros son importantes, que tienen que ver con la transparencia y con la eficiencia en el manejo de los proyectos de construcción. En nuestro país, los tiempos de ejecución de un proyecto son tardados, tenemos problemas muy importantes relacionados con las expropiaciones que tienen que ver con la ejecución de las obras y también con el manejo de los recursos. En ese sentido, hemos visibilizado que la herramienta BIM nos puede servir no solamente para hacer más eficientes estos proyectos, sino también para hacer lo que decía antes Carolina, que es trabajar de forma diferente, trabajar de forma colaborativa. Creo que todas y todos, independientemente de la formación académica que tengamos, sabemos que en las universidades no necesariamente se nos enseña a trabajar de forma colaborativa y cuando llegamos a los ambientes laborales eso es complicado. La herramienta BIM facilita eso y nosotros vemos eso tal vez como uno de los mayores aportes que puede hacer esta metodología a los proyectos de infraestructura pública y de obra pública de nuestro país.
Entonces, bueno, el Ministerio de Planificación y Política Económica ha sido el lugar donde se ha alojado la coordinación estratégica de este proceso. En este caso tenemos la oportunidad única de tener también el apoyo de las más altas autoridades, del presidente y de la primera dama, pero sí identificamos que era ahí a través del Ministerio de Planificación que podía diseminarse mejor, digamos, esta semilla de lo que hemos relacionado o de lo que hemos llamado el BIM. Nosotros, como les comentaba, estamos volviendo al país para presentar la Estrategia Nacional de Implementación a los ministros de Estado. Lo que queremos es que haya una validación inicial de esta estrategia, porque en el mes de enero del 2020 queremos hacer la presentación a nivel nacional. Esta estrategia nacional lo que va a hacer es delinear los principales, digamos, focos que vamos a tener para implementar esto en nuestro país, y posteriormente queremos delinear o dibujar el Plan Nacional de Implementación, en donde definimos no solamente la participación del sector público como de importancia, sino también la vinculación del sector privado y del sector academia en este plan. Y eso es lo que, digamos, va a ser nuestro foco de trabajo durante el primer semestre del año entrante. En ese sentido también la participación privada y académica que hemos visibilizado como importante, consideramos que podría ser muy valioso también que además de la Comisión Nacional de Implementación que les contaba, que está compuesta por 8 instituciones, podamos tener la participación del sector privado y de la academia en un espacio más formal de trabajo y de intercambio de trabajo. Desde luego, nosotros como último paso lo que queremos es hacer mandatorio que el BIM sea una herramienta que tenga que ser parte de los carteles de licitación de nuestro país, y eso es para lo que vamos a trabajar. Es una estrategia obviamente y un plan mucho más a largo plazo, pero digamos que ese es nuestro norte. Queremos que en unos 5 o 6 años podamos tener esto implementado en nuestros carteles de licitación y pueda ser parte de todos los proyectos de construcción de obra e infraestructura de nuestro país. Como les comentaba, para nosotros es muy importante generar valor económico y social a partir de la implementación de esta iniciativa, pero desde luego que tenemos una meta muy importante, que es aumentar la productividad y la eficiencia de los proyectos de construcción en nuestro país y generar ambientes colaborativos de trabajo que permitan que esos esfuerzos puedan ser ejecutados de manera más eficiente y eficaz, y que sobre todo realmente podamos revolucionar la forma en la que trabajamos los empleados públicos en los proyectos de construcción. Creo que ya esto lo dije. Y bueno, ¿por qué es importante para nosotros ser parte de esta red? Definitivamente, como les decía, hemos visto durante este año lo valioso que es el intercambio de información. Desde luego que nosotros nos aprovechamos de las herramientas virtuales que existen para hacer esta labor, pero el intercambio presencial, el tener países como Chile y Argentina que están tan avanzados y que cada vez que conversamos con ellos y que vemos sus presentaciones nos inspiran para seguir adelante, tener esa retroalimentación es muy importante para nosotros, y creemos que eso probablemente es lo más valioso de ser parte de una red, pero también la estandarización de procesos, la estandarización regional. Recién estamos compartiendo reglamentos, instrumentos, estándares, y creemos, como decía ahora Juan Camilo, que si bien es cierto todos los ambientes políticos, legales, sociales de los países son diferentes, como Latinoamérica, como región latinoamericana, compartimos mucho, y eso es algo que es innegable. Podemos tener diferentes acentos, diferentes formas tal vez un poco de comunicarnos, pero en el fondo somos Latinoamérica, y eso hace muy especial que seamos parte de esta red y que podamos también tener acceso a todo ese conocimiento instalado y construido que ya han hecho todas y todos ustedes. Así que a sus órdenes y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias Argentina por este cálido recibimiento. Les vamos a platicar muy breve todos los pasos que hemos tenido en México en la implementación del BIM. Nosotros también empezamos a finales del 2018, prácticamente ya tuvimos el compromiso de la implementación de BIM en el país. Las organizaciones públicas que de entrada sumamos
a participar, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la principal rectora y normativa del BIM. Juntamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal organización, la principal secretaría de la salud en México. Asimismo, lo que es el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que es FONATUR, porque traemos proyectos en esta administración muy ambiciosos para el tema del turismo en México. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la encargada del sector carretero, de los puertos y aeropuertos en el país. Asimismo, también la Comisión Nacional del Agua y particularmente con el gobierno estatal de Nuevo León. En los plazos que se han definido en este trabajo, en el 2019, bueno, lo que es la planeación y la preparación, para el 2020-2021, lo que es la adopción inicial y pilotaje, hablando ya de difusión intersectorial y capital, el 2022 y 2023, la adaptación y escalamiento, que ya estaríamos hablando ya de estándares, desarrollo de procesos, marco normativo, y bueno, la implementación en proyectos públicos ya de manera oficial, ya en ley, bueno, pues lo estamos trabajando, no tenemos una fecha definida, pero seguramente la vamos a apresurar para que así sea. Y todo lo que hagamos en esta administración se quede. Yo creo que ese es un punto importante para todos, porque si terminamos una administración y llega una nueva y le da carpetazo a todo, porque lo pueden hacer, pues el esfuerzo se puede quedar en vano, ¿no? Entonces tenemos mucha prisa en dejarlo asentado en la ley para que tenga continuidad. En lo que son avances, bueno, pues ya tenemos un estudio que, acompañados del Reino Unido, hicimos un estudio de madurez de BIM en México. En el sector público, pues qué les puedo decir, muy bajo, ¿no? Prácticamente no lo hay. El sector privado sí ha habido algún avance, no completamente. Particularmente hicimos uno en el gobierno del Estado de Nuevo León, y alrededor de el 30% de las empresas constructoras saben qué es BIM. Probablemente algunos sepan qué es BIM, pero no lo están aplicando, ¿verdad? Y son datos importantes porque lo que no se mide, pues no se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, conforme vayamos trabajando, vamos a tener este tipo de indicadores. Talleres BIM para definición de efectos de objetivos sectoriales. Ya se publicó la estrategia de implementación BIM en la Secretaría de Hacienda. También incorporamos BIM en la normativa mexicana. Esto es muy importante porque es una certificación que esto nos va a dar paso a poderlo meter en ley, a poderlo poner en los términos de referencia de alguna licitación, etcétera, ¿verdad? Ya sean nacionales o internacionales. Asimismo, bueno, retomar experiencia de proyectos BIM anteriores. Sí, efectivamente, el sector público hemos utilizado BIM, como se ha dicho, de una, no sé si empírica, ahí conforme lo íbamos entendiendo y comprendiendo en los 2 años anteriores. Se han hecho unidades médicas familiares, que son como clínicas, y actualmente uno de los proyectos importantes que tenía México, que era el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, todo prácticamente se proyectó y lo que duró su etapa de ejecución se hizo con BIM con unos resultados muy buenos. Junto con el sector privado, específicamente con las cámaras de la construcción, ya hemos tenido 3 encuentros internacionales BIM con una gran aceptación. Hemos notado que el sector privado ha llegado a sorprenderse de que el gobierno quiera adoptar BIM. ¿Por qué? Pues porque había antes una cultura de una transparencia y de corrupción, ¿verdad? Entonces, en esta administración que estamos totalmente comprometidos con terminar eso, el sector privado lo ha aceptado muy bien, que los gobiernos federales y estatales estemos comprometidos con la implementación de estos sistemas. También algunos pilotos en el sector carretero y en el gobierno del estado de Nuevo León. Ya se han hecho 3 proyectos piloto con excelentes resultados en el sector hospitalario y cultural, con algunos indicadores muy importantes como que no hubo sobrecosto y se terminaron en tiempo y forma, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el interés de nosotros? Pues prácticamente coincidimos con todo lo que han platicado aquí los compañeros.
Pero yo creo que, nuevamente confirmo, ha sido un gran acierto, juntarnos y poder participar en estos encuentros, porque el mensaje que estamos mandando a nuestros países es más fuerte que si lo hiciéramos de forma individual. ¿Sí? Siempre de los cursos, de los talleres en los que yo he estado de transparencia, la verdad es que la transparencia no es todo, para nosotros no es todo, porque yo puedo ser muy transparente, pero puedo no ser honesto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo cambiar eso? Estamos creando la cultura de usar BIM. La cultura de usar BIM. ¿Quién tiene que usar BIM? Desde el supervisor de obra hasta el mayor mando posible, ¿no? Entonces, ese empuje que estamos haciendo es cambiarle la cultura, porque sí, efectivamente, en los proyectos pilotos que hemos hecho, hemos encontrado resistencia. ¿Resistencia en la qué generación? Pues la generación, no la generación millennial, porque esos prácticamente se adaptan muy rápido, ¿no? Pero la generación que tiene experiencia en obra pública hemos notado un rechazo, una no aceptación. Entonces, al ver este tipo de encuentros y proyectarlos y difundirlos en nuestros países a nivel federal y a nivel estatal, están creando ya una nueva cultura que esperamos siga. Muchísimas gracias. Buen día, soy Rafael Laureiro, vengo de Uruguay. Y bueno, un poco la idea es contarles también, pero primero, antes que nada, quería agradecer a las anfitrionas, a Andrea y a Silvia y a su equipo por el trabajo que han venido haciendo todo este tiempo, que es un trabajo importante lo que hicimos acá, porque es como cerrar todo un trabajo que se viene haciendo desde hace 1 año y medio y que nos va a permitir presentarnos al BID para conseguir financiamiento, que es un poco un elemento que nos va a impulsar más. O sea, no es que sea indispensable, pero sí nos permite acelerar. Y como esto es una cosa que donde nos atrasemos se nos pasa la historia, entonces es un trabajo que hicimos en estos días que me parece que es bien importante. Entonces, bueno, agradecer primero eso, porque es un esfuerzo, además de las tareas que uno siempre hace, hacer las tareas de organizar un evento como este. Entonces, para contarles un poco yo veía que eso no avanzaba. Al revés. ¿Al revés? No, me fui al diablo, esto es otra cosa. Es que dale vuelta. Ahí. Bien. Disculpe. Entonces, primero, ¿por qué Uruguay se pone en esto? Es un poco parecido a lo que ya dijeron los otros países, ¿no? Principalmente el tema productividad. Eso es como el foco. Nosotros, si miramos la pasada década, todos los sectores de la economía uruguaya han aumentado su productividad. Todos, salvo el sector de la construcción, que se mantiene constante e incluso en los últimos años se ve como una tendencia a la baja. Eso es un fenómeno que no solo ocurre en Uruguay, sino que ocurre en general en el mundo. La productividad del sector construcción como que va a la retaguardia del resto de los sectores. ¿Cuáles son las causas? Hay mucha literatura sobre eso, son muchas, pero básicamente, si uno quisiera resumir en un concepto, fue esto que ya se habló, lo hablaron muchos, el tema del trabajo colaborativo. O sea, no hay trabajo colaborativo en ninguna de las etapas del proceso de toma de decisión en relación a una obra de arquitectura o una obra de ingeniería. Desde la etapa de pensar en la obra hasta la etapa de la demolición. Es muy difícil la estructuración entre los distintos actores y todos los actores tienen puntos de vista importantes para aportar en una obra que cuando no se aportan generan sobrecostos y sobreplazos. Entonces, ese es un elemento importante. Un elemento importante entonces es cómo se maneja la información en torno a una obra, y entonces ahí aparece el BIM como un elemento facilitador de ese trabajo colaborativo. Entonces la digitalización del sector de la construcción pasa a ser un objetivo importante para la mejora de la productividad, y ese es un poco el objetivo que nosotros estamos sacando adelante. En Uruguay hay como 2 organismos que lideran esto. Uno es lo que llamamos Transforma Uruguay, que es el programa de transformación productiva y competitividad, que es un organismo público que depende de Presidencia y que es, digamos, como el que lidera políticamente el tema, ¿sí?
Y después está la Corporación Nacional para el Desarrollo, que es de donde yo vengo, que es un organismo público, pero de derecho privado. O sea, tenemos una pata en el Estado y otra pata en el privado, y que como objetivo principal tenemos el apoyo al Estado en la gestión de obra pública. Entonces, para nosotros en particular es muy importante para mejorar nuestros niveles de desempeño, lo cual es vital, entre otras cosas porque si no nos compran el servicio, nosotros no vivimos, o sea, vivimos de la venta de servicio al Estado. Entonces, mejorar nosotros es vital para nuestra razón. Y después, a nivel del Estado, hay una necesidad también de mejora de lo que es la productividad a nivel de la obra pública, por una cuestión obvia de eficiencia, y cuanto más eficiente, más obra pública puedes hacer. Básicamente es un poco eso. Entonces, la idea es transformar el mercado de la construcción hacia un mercado que trabaje en forma colaborativa. Y desde ese punto de vista, el Estado, como un motor de demanda de obras, pasa a ser un elemento importante y dinamizador para lograr eso. Entonces, el equipo de trabajo está formado por Transforma Uruguay y la Corporación Nacional de Desarrollo y varios organismos públicos, todos organismos que tienen que ver con obra o que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la información o la digitalización. Entonces tenemos, por ejemplo, el Ministerio de Economía, que tiene que ver con todo porque es el que reparte el dinero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda, Uruguay 21, que es un organismo que se dedica a promover la exportación en el Uruguay, y ahí aparece otra fase de esto, y es que Uruguay hoy hicimos un diagnóstico y la mayor parte de los trabajos que se hacen en BIM se hacen para el exterior. Entonces pasa a ser un elemento importante en lo que tiene que ver con exportar servicio. La Agencia de Compras Estatales, porque justamente esto, en la medida que se trata de transformar un mercado, tiene que ver en cómo el Estado compra, cómo contrata obra, qué condiciones son. Un contrato colaborativo es distinto a los que tenemos hoy. Por lo tanto, ellos tienen que estar metidos en eso. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es quien planifica y que controla el valor de toda obra pública. Y después la Agencia de Gobierno Electrónico, que es la parte como informática del Estado. ¿Cuáles son las metas que están planteadas? Bueno, para este año estaba previsto iniciar unas pruebas piloto y estamos pensando, igual que Argentina, para el 2025 tener los pliegos públicos con requerimientos BIM. Me fui de vuelta para atrás. Ahí va. Focos de la estrategia. Bueno, un poco la idea en Uruguay es, la estrategia es avanzar junto con el sector privado. O sea, no nos concebimos o no podemos imaginar esto si no lo hacemos junto con el sector privado. Entonces, la Corporación Nacional para el Desarrollo, que tiene esa doble cualidad, funda junto con la Cámara de la Construcción el Fórum BIM. ¿Sí? Incorpora a ese fórum, bueno, obviamente todas las empresas constructoras a través de la Cámara, pero también está incluida la academia, ¿sí? Todas las universidades que tienen algo que ver con profesiones vinculadas a la construcción están dentro del Fórum BIM. Y después están todos los organismos públicos, estos que yo hablé antes, digo. Y bueno, la idea es trabajar en conjunto, los organismos públicos junto con el Fórum BIM. Y se han formado comisiones, ¿sí?, que en realidad funcionan más que nada dentro de lo que es el Fórum BIM, pero están integradas también por gente del sector público, para ver los distintos temas que se consideran como de importancia. Entonces, uno es la implementación dentro del sector público, ese es uno de los elementos. Ya lo dije, tenemos como objetivo el 2025 tener todos los pliegos con requerimientos BIM. Después el tema de los estándares BIM, que ese también es un elemento importante porque tiene que ver con, bueno, cómo dialogamos entre nosotros, tenemos que ponernos de acuerdo en puntos básicos para que el trabajo colaborativo sea viable, ¿verdad? Después, capital humano es todo lo que tiene que ver con capacitación, y entonces por eso la academia está metida, y está metida la Cámara de la Construcción, que es quien, en definitiva, las empresas son las que visualizan la demanda. Después todo lo que es un grupo que tiene que ver con tecnologías habilitantes, por todo el aspecto informático y digital que tiene esta metodología.
Y después otro grupo que se encarga de la parte de comunicación para difundir y para evangelizar, digamos, en esta nueva forma de trabajo. Y bueno, los distintos hitos que empezamos, tuvimos el primer encuentro nacional BIM en el 2017. Ese mismo año fue que creamos el Fórum BIM. Y al siguiente año hicimos el diagnóstico BIM, que era para saber, bueno, dónde estamos parados en Uruguay con el tema BIM. Y llegamos a la conclusión de que hay bastantes estudios, sobre todo de arquitectura, que trabajan en BIM. Trabajan principalmente para el exterior y para algunas obras internas. Pero el trabajo en BIM termina con el diseño. O sea, cuando pasa la obra se imprime todo en planos y se trabaja como siempre. No hay un trabajo real en la metodología. Termina ahí con el diseño. Entonces, ese es un desafío que es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para que BIM no sea solo una mera etapa? Después, en el 2018 hicimos el segundo encuentro también y terminamos lo que es la Estrategia Nacional BIM, que es un documento que está en la página de Transforma Uruguay y donde se relata, bueno, cuáles son los pasos a seguir. Después se creó un programa de capacitación, porque ese también es uno de los problemas, o sea, no tenemos tantos recursos formados en el tema. Este programa es un subsidio que se le da a empresas constructoras o a profesionales, a empresas de estudios de arquitectura, por ejemplo, donde se les paga el 50% del costo de un curso. Se han capacitado ya a esta altura más de 100 personas. Después, ¿qué más hicimos? Bueno, tuvimos una matriz de roles BIM, ahí estamos trabajando con el apoyo del BID, que la verdad que sin ese apoyo hubiese sido bastante difícil lograr todos estos resultados en este tiempo, ¿no? Hicimos la matriz de roles BIM, levantamos los procesos de 4 organismos públicos y empezamos a desarrollar 4 proyectos piloto. Acá lo que se hizo fue justamente tratar de revertir esa idea de no trabajo colaborativo. Se trabajó con los técnicos de los organismos, se vieron los distintos procesos, se identificaron los usos BIM, se fue a la comunidad de las obras, se hicieron talleres con la comunidad, con una perspectiva de género para obtener miradas de los distintos actores que participan en esa obra, digamos, a lo largo de la vida, se recogieron opiniones y eso influyó también en el diseño. Y ahora en esos proyectos estamos en distintas etapas, pero ya tenemos 2 de ellos que se publicaron las condiciones ya en BIM y en uno de ellos están recibiendo ofertas dentro de unos días y en el otro hicimos una precalificación de empresas y ya recibimos las primeras como para precalificar. O sea que todo esto implica que el año que viene estaríamos empezando las obras y estaríamos capacitando empresas para trabajar en BIM más Lean, digamos, porque queremos aprovechar esas 2 metodologías y potenciarlas, ¿no? Que esa es otra cosa que no hay en el mercado nuestro, son muy pocas las empresas que están formadas en Lean. Y bueno, eso ya lo dije, base metodológica. Bueno, y estamos creando, ahí está, las bases metodológicas para evaluar estos proyectos pilotos, ¿verdad? Porque, bueno, uno dice, bueno, hago un proyecto piloto, pero hay que saber después cómo te fue y aprender de ello, ¿no? Y eso es lo que estamos un poco armando una base, una línea de base con obras similares a las que vamos a hacer en BIM para tener un punto de comparación. Y bueno, ¿cuál es el principal interés para nosotros? Y bueno, un poco lo que decía Andrea, o sea, la verdad que participar de esto, donde hay países que están como más adelante y además se da la feliz situación de que los avances de los países más avanzados no son homogéneos, o sea, unos van por un lado, otros avanzan un poco más en otro lado, otros en otro, entonces, en definitiva, la red en sí tiene mucho más avance de lo que es cada uno de los países y entonces se puede aprender, ¿no? Se puede, yo les digo plagiar, pero no les gusta, pero un poco sí, ¿no? O sea, podemos tomar cosas que hacen otros y reciclarlas para que nos sirva a nosotros. Y la verdad que para un país chico como Uruguay eso es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, eso lo primero, o sea,
aprovechar del trabajo de otros y colaborar también. O sea, Uruguay, dentro de todo, más allá de que no está tan avanzado, dicho, estos proyectos pilotos no hay tantos en la región, entonces el resultado de eso también va a servir para los otros países. Después lo otro es lo de los estándares, o sea, es importante si queremos generar trabajos colaborativos extra país, o sea, a nivel regionales y por qué no mundiales, entonces es importante compartir un lenguaje común y en ese sentido el trabajo que vienen haciendo los otros países de la red en avanzar en este tema para nosotros es sumamente importante y además no tiene sentido que nosotros nos despeguemos del resto y hagamos algo distinto, ¿no? Porque ahí sí que no vamos a llegar al objetivo. Y después lo de generar capacidades regionales, eso también nos parece como importante que entre todos, o sea, esta cuestión de generación de capacidades humanas, no tiene sentido que un país lo tome como algo propio y genere cuando hay otras opciones formativas y hoy en día uno recibe cursos de cualquier parte del mundo, o sea que hay que aprovechar eso y tenemos que trabajar en conjunto para generarlas y que sean complementarias. Y bueno, básicamente es eso. Bueno, gracias. Les agradecemos a cada uno de los representantes de los países de esta red. Los invitamos a descender del estrado, a tomar sus lugares en el salón. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de Adam Matthews,